Se rieron de ella. Como quien está seguro de estar en la cima y cree que nunca será alcanzado. Solo que no sabían que aquella mujer de uniforme sencillo estaba a punto de hacer lo que ningún ingeniero allí había logrado en casi una década. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás siguiendo. En la fábrica de piezas automotrices en Sevilla, el sonido de las máquinas llenaba el ambiente como una banda sonora repetitiva de rutina. En medio de eso, se escuchaba el sonido constante de la escoba de Dora, de 40 años, moviéndose entre los pasillos como una presencia invisible. Nadie le prestaba atención. Para los ingenieros, ella era solo otra empleada de limpieza, de esas que barren el suelo y escuchan conversaciones ajenas. Pero Dora escuchaba más de lo que imaginaban, y entendía perfectamente lo que decían. Cada final de jornada, pasaba frente al laboratorio técnico donde se encontraba el motor experimental, cerrado y abandonado desde hacía años. El proyecto que había sido el orgullo de la empresa, ahora solo causaba frustración y era motivo de burlas internas. Decían que el motor estaba muerto. Decían que nadie jamás lograría hacerlo funcionar. Y aún así, Dora siempre disminuía el paso al pasar por la puerta. No por curiosidad, sino por respeto. Porque allí dentro estaba algo que ella comprendía mucho mejor que cualquiera de esos hombres de traje. El sonido de un motor en silencio, esperando a alguien que supiera escucharlo. Dora nunca hablaba mucho, y quizás por eso todos asumían que era exactamente lo que veían. Una mujer simple, callada, que se limitaba a limpiar lo que otros ensuciaban. Pero hubo un tiempo en que ella hablaba. No con palabras sueltas, sino con entusiasmo, con proyectos, con cálculos hechos a mano, con sueños bocetados en cuadernos de tapa dura. Pocos allí sabían, de hecho, nadie lo sabía, que Dora había cruzado las puertas de una de las universidades más respetadas del país. La Universidad Politécnica de Madrid. Ingresó joven, a los 20 años, con una beca de mérito que era motivo de orgullo para toda su calle en Valle Sereno. Una aldea diminuta entre las montañas del norte de España. Don Alfredo, su padre, era un hombre de manos sucias de grasa y ojos limpios de bondad. Trabajaba en un taller que cabía en un patio de tierra apisonada, donde enseñaba a los niños a arreglar bicicletas. Y cambiaba aceite de coches por cestas de hortalizas. No sabía leer muy bien, pero reconocía cada ruido de motor como si fueran voces. Fue él quien enseñó a Dora a sentir los motores antes de comprender fórmulas. Y quien la alentó a seguir adelante diciendo: «Tienes que ir, hija. Tienes cabeza de ingeniera, no de ayudante como yo». Durante la universidad, Dora se destacaba. Era curiosa, tenía sed de entender los engranajes más complejos. Y siempre que podía volvía a casa los fines de semana solo para ayudar a su padre en el taller. Él la esperaba con café y un coche desmontado, solo para que lo volvieran a armar juntos. Era su forma de conversar, entre llaves y tornillos. Pero cuando Alfredo sufrió su segundo ACV, Dora abandonó la carrera. No dudó. El taller quedó vacío, y su padre, postrado. Los días giraban en torno a medicamentos, cuidados y frustrados intentos de fisioterapia en casa. No le contó a nadie en la universidad. Simplemente dejó de ir. Desapareció de las listas, de los grupos, de las clases. Cuando él falleció, 2 años después, ya estaba trabajando como auxiliar de limpieza en una escuela municipal. Necesitaba pagar cuentas. Después vino un supermercado. Después, la vacante en la fábrica. Dora nunca volvió a estudiar. El tiempo pasó, y con él vinieron los callos en las manos, los dolores de espalda y las miradas de quienes solo ven el uniforme, no la historia. En la fábrica, nadie imaginaba que ella sabía identificar un rotor solo por el sonido. O que sabía calcular el torque de memoria. Para todos, era solo Dora, la señora de la limpieza. La que traía café para los técnicos y desaparecía en la hora del almuerzo para comer sola. Sentada en un escalón de cemento en el patio. Ella nunca se molestó con eso. No necesitaba reconocimiento, solo silencio. Porque era en el silencio donde recordaba a su padre. Y era en el silencio donde volvía a la sala 17, día tras día. Aunque solo de paso. Como quien visita a un viejo amigo en coma. El motor experimental guardado allí había sido anunciado con bombos y platillos años atrás. Un prototipo audaz, con tecnología híbrida nacional, prometido como un parteaguas en la industria.
Pero había un error de diseño, pequeño pero fatal. Un desalineamiento interno que nadie lograba ubicar con precisión y que hacía colapsar el sistema cada vez que intentaban activarlo por más de unos segundos. Fueron años de intentos, ajustes, diagnósticos cruzados e intentos de reinicio. El proyecto fue archivado. Los ingenieros cambiaron. La sala se convirtió en un recordatorio mudo del fracaso técnico. Para Dora, no. Aquella sala era una especie de altar. Y el motor, una criatura dormida que solo necesitaba ser tocada con cuidado. Muchas veces, durante la limpieza, se sorprendía a sí misma observando la estructura. Incluso sin poder entrar. Memorizaba las conexiones. Estudiaba los manuales olvidados sobre la mesa de trabajo. A veces escuchaba las discusiones de los ingenieros por las ventanas. Los términos técnicos que aún recordaba con nitidez. Como si el tiempo no hubiera pasado. No odiaba a los ingenieros que la ignoraban. Ni siquiera a los que hacían chistes con su presencia. Sabía que todos ellos venían de otros mundos, de otros caminos. Solo que no sabían que el suelo que pisaban había sido limpiado por alguien que entendía más de engranajes. Que muchos de los de bata blanca allí dentro. En una tarde sofocante de jueves, terminó de barrer el sector C más temprano. Pasó frente a la sala 17. La puerta estaba cerrada con llave como siempre. Pero esta vez la llave había sido olvidada en la cerradura. Un descuido de alguien con prisa, tal vez un técnico distraído. Dora se quedó allí parada un minuto. Luego 2 más. El corazón le latía como aquel día en que ingresó por primera vez a la universidad. No miró a los lados. Simplemente giró la llave y entró. El olor a grasa vieja y óxido le golpeó el rostro. La luz del techo parpadeaba. Y allí estaba él. El motor, inmenso, elegante, incluso en su decadencia. La pintura desgastada, los cables expuestos, los sensores cubiertos de polvo. Acercó la mano como quien saluda a un viejo conocido. Tocó con cuidado la carcasa. Luego se arrodilló para observar la parte inferior del sistema. Allí, en la oscuridad, con el zumbido de los reactores de fondo y la fábrica casi vacía, se dio cuenta de algo. Ese motor tenía el mismo tipo de falla que su padre detectaba de oído en motores antiguos. Un tipo de resonancia que se manifestaba en un ritmo sutil. Imposible de captar con equipos comunes. Pero perceptible para quien fue entrenado a escuchar con el alma. Dora sonrió por primera vez en mucho tiempo. Aún no sabía lo que haría. Pero sabía que ese motor no estaba muerto. Solo esperaba las manos correctas. En los días siguientes, Dora comenzó a acortar su hora de almuerzo. Y a prolongar su jornada al final del día. Descubrió que, después de las 6 horas, pocos empleados seguían circulando por la fábrica. Y que los ingenieros solían irse antes de esa hora. La llave olvidada seguía allí. Como si el destino hubiera decidido dejarle la puerta abierta unos días más. Con el cuidado de quien desmonta recuerdos. Dora comenzó a analizar cada punto del motor. Sabía que no podía intervenir demasiado sin levantar sospechas. Así que se limitaba a observar. A anotar mentalmente lo que veía. Y a dar ligeros toques en los cables y conexiones. Como quien estudia un organismo al borde de la vida. Una noche encontró una vieja carpeta con esquemas técnicos cubiertos de polvo. Pasó las páginas con los dedos lentos. Reconociendo nombres de piezas. Diagramas de flujo. Mapas de circuitos que ya conocía de otros tiempos. En su cuaderno personal, el mismo que llevaba enrollado dentro del bolso de tela. Comenzó a esbozar posibles ajustes. Solo tocaría algo si estuviera segura. Pero el secreto no duraría para siempre. En la mañana de un lunes bochornoso, mientras limpiaba la sala de los ingenieros, escuchó 2 voces conocidas discutiendo sobre el proyecto del motor. Era Octavio, ingeniero senior, y Lucas, el más joven del equipo técnico. Van a terminar desmantelando esa sala, ¿lo sabías?, dijo Lucas. Después de tanto tiempo sin funcionar, se volvió solo un trasto caro. Una pena. Ese motor tenía un concepto hermoso. Solo fallaron en la ejecución. Fallaron, y nadie nunca entendió dónde, respondió Octavio. Dora, en silencio, continuaba limpiando la mesa de acero inoxidable. Pero no pudo evitar un leve comentario, casi un susurro. Tal vez no haya sido un error en el concepto.
Puede que haya sido una interferencia en el módulo de torque variable. Lucas frunció el ceño. Octavio soltó una risa breve. ¿Cómo dice? Ella dudó. Solo, escuché lo que decían. Creo que el motor no distribuye bien el torque. Ya he visto eso pasar cuando... ¿Usted ha visto eso pasar? Interrumpió Octavio, cruzando los brazos. Mi padre era mecánico. Trabajé con él muchos años. Arreglábamos ese tipo de cosas todo el tiempo. Respondió firme, pero sin arrogancia. Lucas guardó silencio. Octavio no. Mire, señora Dora, limpiar la sala de los ingenieros no es lo mismo que entender de ingeniería. Si tiene alguna idea milagrosa, siéntase libre de presentarla, dijo en tono provocador. Es más, si logra hacer funcionar ese motor, yo mismo rompo mi diploma delante suyo. Soltó una carcajada mirando a su alrededor, esperando el apoyo de los colegas. Algunos ya se habían detenido para observar. El chiste se esparció como café derramado. A la hora del almuerzo, un cartel apareció pegado en la puerta de la sala 17. Área restringida a ingenieros titulados. Curiosos, por favor mantengan distancia. Dora lo leyó. No lo arrancó, no respondió. Solo lo observó unos segundos y fue a almorzar al patio sola, como de costumbre. Durante la tarde, los susurros continuaron. Algunos veteranos la ignoraban, fingiendo que nada había ocurrido. Pero los más jóvenes repetían el episodio riéndose entre ellos. La señora de la limpieza que se cree ingeniera. Fue el apodo que corrió por dos sectores. Uno de ellos incluso comenzó a dibujar con marcador, en la pizarra blanca, una escoba al lado de un diploma rasgado. Aún así, esa noche volvió a la sala 17. Con más cuidado. Con más hambre. No se trataba de orgullo ni de venganza. Era algo más íntimo. Aquel motor era como un mensaje dejado por su padre. Complejo, lleno de detalles ocultos. Esperando ser descifrado. Ella conocía ese tipo de desafío. Alfredo, en vida, solía hacer esas cosas. Planteaba problemas imposibles solo para ver si ella sería capaz de resolverlos por sí sola. Y en medio del dolor y la rabia callada, ella empezó a notar un hilo suelto, un patrón. El sistema de alimentación secundaria del motor. Utilizaba un tipo de sensor híbrido que, si se calibraba de forma incorrecta, generaba una lectura de presión falsa. Y bloqueaba el flujo de ignición. Antes del primer ciclo completo. No era un error visible en el software. Era físico. Una microdiferencia que provocaba una falla progresiva. Lo anotó y volvió a casa. En el camino, en el autobús abarrotado. Sujetaba fuerte el cuaderno contra el pecho. Los dedos apretando el papel. Como quien sostiene un recuerdo a punto de desvanecerse. En las noches siguientes. Empezó a ajustar pequeños detalles. Oculta bajo el sonido de las luces de emergencia. Y del reloj de fichaje marcando horas extras. No hacía nada que pudiera comprometer el sistema. Solo reorganizaba conexiones. Verificaba la posición de los sensores. Limpiaba los contactos con alcohol isopropílico y algodón. El motor aún no respondía como debía. Pero algo había cambiado. Un chasquido. Un clic sutil. Una secuencia que antes no se escuchaba. Y entonces lo sintió. Estaba cerca. Muy cerca. Era viernes y la fábrica parecía respirar más despacio. Los pasillos estaban más silenciosos de lo normal. Incluso los ruidos de las máquinas parecían perezosos. Como si también quisieran anticipar el fin de semana. Dora terminó su ronda más temprano. Aprovechando que parte del equipo había salido antes del horario habitual. A las 6:32, el estacionamiento estaba casi vacío. Caminó hasta la sala 17 como lo hacía desde hacía semanas. Nadie la vio. Nadie la esperaba allí. Pero esa puerta y ese motor se estaban volviendo parte de su mundo. Más que cualquier otra cosa en los últimos años. Se encerró por dentro. Respiró hondo. Tenía el cuaderno en la mano. Ya con decenas de anotaciones hechas a lápiz. Muchas con marcas tachadas. Flechas, esquemas, cálculos. Sus manos estaban sudorosas. Pero firmes. Hoy intentaría una activación parcial. Nada invasivo.
Una prueba para ver si los ajustes en los sensores de presión y en la bobina auxiliar iban en la dirección correcta. Durante los últimos días, ya había hecho pequeños ajustes en las piezas. Removido oxidación. Reorganizado el cableado suelto. Sustituido 2 terminales que estaban rajados. Con piezas encontradas en cajas olvidadas en la sala de al lado. Logró improvisar. Sin alterar la estructura original. Ahora estaba lista para intentarlo. Conectó el panel de energía de forma aislada. Siguiendo los protocolos que había aprendido tanto en la universidad, como en las noches en que miraba vídeos técnicos escondida en casa. Hizo la secuencia de inicio lentamente. No había prisa. Cada paso era un reencuentro con el pasado. El motor tosió. Fue un sonido bajo, ronco. Un pulso. Dora retrocedió, sorprendida. Nunca había escuchado ese sonido antes. Proveniente de él. Estaba acostumbrada al silencio total. Al bloqueo instantáneo. Al fracaso repetido. Pero ahí estaba. Una primera respuesta. Intentó de nuevo. Tuvo certeza. Algo se había desbloqueado. Un límite había sido superado. Retrocedió. El corazón latiendo acelerado. Se quedó unos segundos solo mirando la máquina. No hubo gritos. Ni fuegos artificiales. Ni testigos. Solo ella. El motor. Y el eco apagado. De lo que parecía ser el comienzo de una segunda oportunidad. Al día siguiente. Dora llegó como siempre. Vestida de gris. Mochila gastada al hombro. El mismo silencio en los ojos. En el pasillo. El cartel en la puerta aún seguía allí. Área restringida a ingenieros titulados. Lo ignoró. Lucas, el pasante técnico, la vio desde lejos. Notó que caminaba diferente. Menos encorvada. Menos apagada. No sabía qué había cambiado. Pero algo estaba distinto. Durante la semana, ella volvió cada noche. Cada día con más precisión. Cada vez más cerca. El motor comenzaba a responder con más frecuencia. Una noche, logró que el sistema completara el ciclo de ignición primaria. Una hazaña que ni siquiera figuraba en los informes del equipo técnico. Pero ella no lo registró. No lo contó. Lo guardó para sí. Aún no era el momento. El martes siguiente. Octavio apareció al final del turno con una carpeta en la mano. Chocó con Dora en el pasillo y, sin disimular su tono burlón, dijo: «Buenas noches, ingeniera». Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza. Como quien ya no tiene tiempo para conversaciones pequeñas. Pero Lucas, que presenció el diálogo, quedó intrigado. Había algo demasiado auténtico en esa reacción. Comenzó a prestar atención a los horarios en los que Dora desaparecía. Notó que la luz de la sala 17 quedaba encendida después del turno. Y una noche, no resistió. Esperó que todos se fueran. Esperó que el reloj marcara casi las 8 de la noche. Y caminó en silencio hasta la sala del motor. La puerta estaba entornada. Empujó con cuidado. Lo que vio lo dejó paralizado. Dora estaba arrodillada frente al motor. Con una linterna sujetada al hombro. Usando guantes de protección. Y con el cuaderno abierto a su lado. Conectaba cables con cuidado. Giraba válvulas. Monitorizaba el panel. Con la atención de quien cuida algo valioso. No notó su presencia de inmediato. Estaba demasiado absorta en lo que hacía. Lucas se acercó despacio, intentando asustarla. Pero el chirrido de la puerta la hizo voltear. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, casi en un susurro. Dora guardó silencio por un segundo. Luego, como si ya no tuviera sentido ocultarlo, respondió con sencillez, intentando despertarlo. Lucas miró el motor. Luego a ella. «¿Sabes lo que estás haciendo?». Ella asintió con una media sonrisa cansada. «Sí. Al menos, creo que sé más de lo que piensan». Él se acercó. Vio las anotaciones, los esquemas, los cálculos. «Esto es mucho más avanzado que cualquier cosa que haya visto hacer aquí con ese motor». Dora cerró el cuaderno. «No quiero problemas. Solo quería ver si todavía era posible. Si todavía podía funcionar». Lucas guardó silencio.
Luego dijo: «Déjame ver eso bien. No le diré a nadie». Ella dudó. Luego empujó el cuaderno hacia él. Lucas se sentó en el suelo. Leyó en silencio durante largos minutos, los ojos abriéndose cada vez más. Cuando terminó, dijo simplemente: «Esto es serio». Ella se encogió de hombros, como quien ya ha escuchado esa frase dentro de su propia cabeza por muchos años. Esa noche, los dos se quedaron allí hasta tarde. Por primera vez, Dora no estaba sola. A la mañana siguiente, Dora llegó más temprano de lo habitual. Había dormido poco, pero había dormido bien. Sentía algo distinto en el cuerpo. Una ligereza extraña. No era felicidad. Era enfoque. Lucas ya estaba en la portería cuando ella entró. La saludó con un gesto discreto, tratando de no llamar la atención. Después de la noche anterior, había comprendido que cualquier movimiento en falso podría arruinarlo todo. Estaba nervioso, pero también entusiasmado. Era como haber encontrado una mina de oro. En el jardín de la casa de su abuela, Dora siguió hacia su sector como siempre. Se colocó los guantes. Organizó los productos de limpieza. Jaló el carrito con los paños y desinfectantes. Nada en su ritmo sugería que algo extraordinario estaba a punto de suceder. A las 10:40, cuando el sector B fue evacuado para una inspección de la red hidráulica, ella vio su oportunidad. Con la credencial de limpieza, entró en la sala 17 para un último ajuste. Era un procedimiento simple: recalibrar el sensor de presión del circuito auxiliar y probar la respuesta térmica del bloque. Ya había hecho los cálculos la noche anterior. Solo necesitaba 3 minutos. Hizo los ajustes con precisión. Cerró el panel. Encendió el sistema. El motor respondió. Esta vez, con más firmeza. Un rugido corto, vibrante. No era un zumbido inestable, sino un sonido lleno, vivo. Lo apagó de inmediato, jadeando. No quería arriesgarse. Eso ya era suficiente. Pero no notó la presencia en la puerta. Ottavio, el ingeniero senior, estaba allí, de pie, mirando con los ojos entrecerrados. En los brazos, una carpeta. En el rostro, una mezcla de confusión y desprecio. ¿Qué cree usted que está haciendo ahí dentro? Dora se congeló. Yo, solo estaba. Esto es un área técnica. Usted no tiene autorización. Lo sabía, ¿no? Ella dejó caer el alicate sobre la mesa. Respiró hondo. Solo ajusté un punto. El motor, respondió. Funcionó por unos segundos. Ottavio soltó una risa breve. ¿Funcionó? Sí, respondió firme. Si quiere, puede verificar. Él se acercó, revisó el panel. Observó los sensores en funcionamiento. Eso lo irritó más de lo esperado. ¿Cómo sabe usted manipular esto? Dora no respondió de inmediato. Lucas, que había seguido a Ottavio a distancia, entró a la sala sin ser invitado. Fui yo quien le pidió que lo mostrara. Ella entiende, Ottavio. Tienes que ver sus anotaciones. ¿Anotaciones? En el cuaderno, dijo Dora, extendiéndoselo. Ottavio tomó el objeto con desdén contenido, como quien no espera nada útil. Pero bastaron 2 páginas para que su expresión cambiara. Había cálculos precisos, diagramas técnicos correctos, una corrección que su propio equipo no había logrado identificar. Cerró el cuaderno, visiblemente desconcertado. ¿Copió esto de dónde? Dora levantó la mirada. Mi padre era mecánico. Estudié ingeniería. Interrumpí la carrera por la salud de él. Nunca regresé. Pero nunca dejé de aprender. Y este motor. Lo entendí el primer día que lo vi. Lucas intervino. Tenemos que presentar esto. La dirección tiene que saberlo. Ottavio dudó. Hería su ego. Era como aceptar que algo que ninguno de sus ingenieros había notado en una década estaba ahora frente a él, resuelto. Hagamos lo siguiente, dijo intentando mantener el control. Mañana hacemos una prueba oficial con todo el equipo presente. Si ese motor realmente responde como usted dice,
Veremos qué hacer. Dora no discutió. Solo asintió. Al día siguiente, a las 3. La sala 17 estaba llena. La dirección había autorizado convocar a todos los ingenieros del sector. Algunos fueron por curiosidad, otros por burla. Lucas estaba junto a Dora, quien vestía su uniforme de limpieza. No quiso cambiarse. No necesitaba demostrar más de lo que ya había hecho. Tenía el cuaderno en mano y los pasos memorizados. Ottavio, aún reacio, anunció el test. Algunos cuchichearon. Otros rieron por lo bajo. Vamos a ver si la ingeniera de la limpieza logra hacer milagros. Dora no respondió. Solo se acercó al panel. Tocó los comandos con seguridad. Hizo la secuencia. Encendió el sistema. El motor vibró. Un chasquido. Luego un giro. Los sensores se encendieron. El flujo se inició. El ciclo completo de ignición se alcanzó en menos de 6 segundos. El motor estaba funcionando plenamente. El silencio en la sala era absoluto. Ottavio bajó la carpeta. Lucas sonrió, sorprendido, como quien mira una película. Y entonces alguien comentó, casi sin querer: creo que hoy se rompe un diploma. Dora se alejó del panel. No sonrió. Tampoco lloró. Solo cerró el cuaderno. Lo guardó en la mochila. Y miró al motor, como quien se despide de una vieja promesa cumplida. Por primera vez en 8 años. Aquella sala presenció lo imposible. Y nadie sabía muy bien qué decir. El sonido del motor llenaba el ambiente. Como un milagro mecánico. No había ruidos errados. Ni vibraciones dudosas. Era estable, fuerte, vivo. Los ingenieros se miraban entre ellos sin saber cómo reaccionar. Algunos cruzaban los brazos, intentando fingir indiferencia. Otros se acercaban al motor con cuidado, tratando de entender cómo algo que daban por perdido estaba allí, funcionando. Lucas miraba a Dora, con un respeto que crecía a cada segundo. Ella permanecía firme, inmóvil. No demostraba orgullo, ni buscaba aprobación. Observaba todo, como quien ya sabía que ese momento iba a llegar. Solo no sabía cuándo. Ottavio fue el primero en romper el silencio. ¿Qué parámetros alteró? Dora lo miró sin prisa. Recalibré la presión del circuito auxiliar. Reemplacé 2 conectores desgastados. Alineé el eje interno. Y ajusté el punto de torque primario. Todo estaba en los antiguos informes. Solo que mal interpretado. El sensor original tenía una lectura viciada. Ottavio apretó los labios para no responder. Sabía que lo que ella decía tenía sentido. Más aún, sabía que ella tenía razón. Algunos ingenieros se acercaron a la mesa, donde estaban las anotaciones de Dora. Cálculos hechos a mano. Diagramas reconstituidos con precisión impresionante. Observaciones escritas con letra firme. Ningún error aparente. El ambiente en la sala 17 comenzó a cambiar. La risa burlona dio paso a la perplejidad. La burla inicial ahora parecía pequeña, infantil, ante lo que todos presenciaban. Esto es imposible, murmuró alguien al fondo. Pero ahí estaba el motor, demostrando lo contrario. Lucas dio un paso al frente y habló con voz clara. Tenemos esto documentado, ¿cierto? La dirección necesita saberlo. Este proyecto puede reabrirse. Ottavio asintió lentamente. Era difícil admitirlo. Pero no había elección. El proyecto archivado por casi una década acababa de cobrar nueva vida. En las manos de una señora de limpieza. Aquella tarde, la noticia comenzó a circular. Primero entre los técnicos del sector. Luego por otros empleados. Hasta que la dirección fue informada. El motor experimental, aquel declarado como fracaso, estaba ahora en pleno funcionamiento. Y no por las manos de los ingenieros que lo diseñaron. Dora se quedó a escuchar los comentarios. Tras apagar el motor,
con la delicadeza de quien cierra los ojos. De alguien que despierta. Tomó su mochila y salió de la sala. No quería aplausos. Tenía suelos por limpiar. Al salir, pasó junto a un grupo de empleados en el pasillo. Algunos intentaron desviar la mirada. Otros la saludaron con un leve gesto de cabeza. Ella no respondió. Solo siguió su camino. A la mañana siguiente, la sala 17 amaneció diferente. Estaba limpia, organizada. Y, por primera vez en años, con presencia constante de ingenieros, estudiando cada detalle del renacimiento del proyecto. Los cálculos de Dora habían sido copiados y fijados en una pizarra blanca, como material de referencia. Pero su nombre no aparecía en ningún lugar. Lucas, molesto, subió al sector administrativo. Pidió una reunión con la jefatura. Explicó todo. Habló de Dora, de lo que había hecho, de cuánto significaba. Si no la reconocen, va a ser un error más grave que haber dejado ese motor parado durante 8 años. La respuesta llegó al final de la tarde. Dora fue llamada a la sala de gerencia técnica. Al entrar, el ambiente era extraño. Ni hostil, ni acogedor. Solo, tenso. Ottavio estaba allí. También el gerente de producción. Señora Dora, comenzó el gerente, forzando un tono neutro. Estamos al tanto de su participación en el funcionamiento del prototipo. Ella asintió. No sabía qué decir. Queremos agradecerle y pedirle, si es posible, que nos entregue sus anotaciones oficiales para efectos de documentación técnica. Dora sacó el cuaderno de la mochila y lo entregó sin resistencia. Eso es todo lo que recuerdo, dijo simplemente. El gerente hojeó algunas páginas y luego lo dejó sobre la mesa. Le gustaría ser transferida al sector de mantenimiento, con aumento salarial y nuevo uniforme. Ella lo miró durante unos segundos. Después dijo: puedo seguir limpiando, pero si quieren que ayude con los motores, también puedo hacerlo, siempre y cuando no esperen de mí un diploma o una credencial especial. No necesito un título para hacer lo que sé hacer. Ottavio abrió un poco los ojos. El gerente se quedó sin palabras. Muy bien, murmuró. Veamos qué se puede hacer. Dora salió de la sala con pasos livianos. Lucas la esperaba en el pasillo. Y entonces, me ofrecieron cambiar de sector. Les dije que podía ayudar si necesitaban. Pero sigo siendo la señora de la limpieza. Solo que ahora, algunos empiezan a ver. Lucas sonrió. El motor funcionó por tu causa. El motor, dijo ella, mirando por la ventana. Solo esperaba que alguien lo escuchara bien. Al final del turno, mientras la fábrica se iba vaciando poco a poco, algunos ingenieros comenzaron a saludarla. Unos con un buenas noches. Otros con un tímido gesto de cabeza. Ella respondía con la misma calma de siempre. Ya no necesitaba demostrarse a nadie. El motor ya había hablado por ella. Los días pasaban con el mismo ruido de siempre. Máquinas rugiendo. Operarios conversando en voz alta en los pasillos. Café malo goteando en la sala de descanso. Pero había algo diferente en el aire. Algo que nadie nombraba. Dora seguía con su rutina de limpieza como siempre. Todavía barría los mismos pasillos. Todavía limpiaba los baños en el primer turno. Todo con la misma calma y precisión. Pero ahora, los pasos se hacían más lentos cuando ella pasaba. Las voces bajaban el tono. El motor de la sala 17. Antes ignorado. Ahora era visitado a diario. Técnicos entraban y salían con carpetas. Informes. Cámaras. Algunos decían que el proyecto podría ser presentado nuevamente a la matriz. Quizás incluso relanzado. Como una innovación nacional. Pero el nombre de Dora seguía ausente de todo. A ella no parecía molestarle. Era como si supiera
que lo más importante ya había ocurrido. Había demostrado a sí misma que aún llevaba en el pecho todo lo que había aprendido, que el tiempo, el dolor, las privaciones y los años de silencio no habían borrado lo que ella era. Una tarde, al recoger los botes de basura del sector administrativo, encontró sobre el escritorio de Lucas un sobre sin remitente. Curiosa, miró alrededor. La sala estaba vacía. Pensó en no tocarlo, pero el sobre tenía su nombre. Lo abrió con cuidado. Dentro, un billete simple, escrito a mano. Me recordaste por qué quise ser ingeniero. Sin firma. Solo eso. Dobló el papel con delicadeza y lo guardó en el bolsillo del pantalón. No lo comentó con nadie. Esa noche, tardó más de lo habitual en salir de la fábrica. Pasó frente a la sala 17. Iluminada. Llena de gente. No entró. Solo observó por la rendija. Adentro. 2 ingenieros discutían parámetros. Uno de ellos usaba una hoja con sus dibujos como referencia. Ella sonrió sola y siguió adelante. Guión bajo 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 gui. El fin de semana. Fue al centro de la ciudad. Caminó entre vendedores ambulantes, bolsas plásticas y aromas de empanadas. Entró en una papelería antigua y compró 2 cuadernos nuevos. Volvió a casa. Lavó los pies en agua tibia y comenzó a copiar todo lo que había hecho. No por miedo a perder, sino por respeto, como quien registra una historia que no debe ser olvidada. El cuaderno nuevo era distinto. Tapa dura negra, hojas gruesas. Escribió en la primera página: Dora Almeida. Estudio sobre motor experimental. Durante la semana siguiente, se volvió figura constante en los bastidores del sector técnico. Algunos ingenieros, ahora más cautelosos, empezaban a consultarla de forma discreta. Uno de ellos, cierto día, se acercó y preguntó: ¿Cómo te diste cuenta de que el sensor tenía una lectura viciada? Ella pensó por un segundo. El ruido de fallo en el primer ciclo no era igual al de compresión. Era menor, más rítmico, como si el sistema intentara compensar por sí solo, pero sin lograrlo. Eso solo ocurre cuando el sensor responde antes de tiempo. El ingeniero anotó todo, como si fuera una clase, y por primera vez, dijo con sinceridad: Gracias. Dora asintió y continuó con el trapo en la mano. Guión bajo 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 gui. Al día siguiente, Lucas le entregó una copia del nuevo informe técnico del motor. Ahora, con su nombre incluido al pie de página, como colaboradora externa en análisis funcional. No es mucho, pero es un comienzo, dijo, casi con vergüenza. Dora tomó el papel. Lo leyó con atención. Luego lo miró. No necesito mucho. Solo quiero que las cosas correctas queden registradas en el lugar correcto. Lucas sonrió, sin saber muy bien qué responder. En casa, Dora organizaba sus nuevos cuadernos, con la misma atención con la que doblaba los trapos de limpieza. Tenía un armario pequeño solo para ellos. Ahora allí estaban los diagramas del motor, anotaciones de lo que había aprendido, hipótesis de mejoras futuras. No sabía aún qué vendría después. Nadie le había hablado de ascensos ni propuestas, pero eso ya no importaba tanto. Lo que nadie veía, o tal vez solo unos pocos, era que algo más grande estaba ocurriendo. Dora iba recuperando un pedazo de sí misma, que había dejado atrás años antes, cuando abandonó la universidad para cuidar de su padre. Cada vez que un ingeniero se le acercaba sin sarcasmo, cada vez que alguien la llamaba por su nombre completo, y no por un apodo. Hola, chica de la limpieza. Era como si una pieza volviera a encajar en su lugar. El mundo no había cambiado por ella,
Pero ella se había cambiado la forma en que el mundo la veía. Sin ruido. Sin alardes. Cuando nadie miraba. Dora reconstruyó lo que le dijeron que había perdido. Y eso. Nadie se lo podía quitar. El sol apenas había salido. Cuando Dora bajó del autobús en su parada habitual. La ciudad aún despertaba despacio. Pero ella ya llevaba horas despierta. Había pasado la madrugada revisando los últimos esquemas. En su nuevo cuaderno. Quería dejarlos listos. No para mostrarlos a alguien. Para ella misma. Ese día. La fábrica se sentía distinta. La entrada estaba más concurrida. Guardias en posiciones inusuales. Autos de placas negras en el estacionamiento. Circulaban rumores. Gente de la matriz había venido del sur. Quizás incluso del extranjero. El motor que antes era una carga. Ahora era la estrella del edificio entero. Dora siguió su camino con la misma discreción de siempre. Caminó por los pasillos con su carrito de limpieza. Saludando con la cabeza a quienes se cruzaban. Algunos le devolvían el gesto. Otros bajaban la mirada. Como quien aún no sabía cómo lidiar con lo que había presenciado. En la sala 17. El ambiente era otro. Monitores instalados. Cámaras posicionadas. Reuniones casi diarias. Pero esa mañana trajo algo nuevo. Cuando Dora se acercó al sector técnico. Una funcionaria de recursos humanos. La abordó con una nueva credencial en la mano. Señora Dora. La gerencia quisiera que usted participe. En una reunión en el auditorio, hoy a las 14 horas. Nos pidieron que le entregáramos esto. Ella tomó la credencial con calma. En ella, su nombre completo. Y justo debajo. Asistente técnica, Proyecto Híbrido Nacional. No dijo nada. Guardó la credencial en el bolsillo del delantal. Agradeció con un gesto. Y siguió su camino. Al mediodía. Lucas la encontró en la zona exterior. Sentada bajo un árbol. Donde solía almorzar sola desde que empezó allí. Se sentó a su lado en silencio. ¿Sabías que hoy iba a ser distinto? Preguntó. Con media sonrisa en el rostro. Sabía que algo iba a cambiar. Solo no sabía qué. Van a presentarte como colaboradora oficial del proyecto. Quieren que sigas participando de las reuniones. Dicen que incluso quieren grabar un vídeo institucional contigo. Dora respiró hondo. Revolvió la comida en la fiambrera. Y respondió sin apuro. Si quieren escuchar lo que tengo para decir. Está bien. Pero no voy a ponerme ropa de oficina. Ni inventar historias para quedar bonita. Lo que hice. Fue lo que sé hacer. Solo eso. Lucas asintió. Es por eso que todo lo que hiciste importa. Porque fue real. A las 2. El auditorio estaba lleno. Ingenieros, técnicos, jefes de sector, visitantes. Un escenario armado. Pantalla mostrando imágenes del motor. Gráficos. Datos. El gerente subió para hablar. Hizo un discurso largo. Sobre persistencia. Innovación. Y redescubrimiento de talentos. Hasta que mencionó su nombre. Y gracias a la sensibilidad, conocimiento y dedicación de una empleada que durante años pasó desapercibida. Para muchos de nosotros, hoy tenemos la oportunidad de retomar uno de los proyectos más prometedores de nuestra historia. Dora fue llamada al escenario. Aplausos. Muchos. Algunos espontáneos. Otros, incómodos. Subió con pasos firmes. Vestía el mismo uniforme. La misma expresión serena. Tomó el micrófono. No leyó discurso. No soy ingeniera diplomada. No tengo credencial de liderazgo. Y no soy distinta de nadie. Que esté aquí barriendo. Cambiando bombillas. O cargando piezas. Pausó. Miró al público. Solo escuché un sonido que nadie más escuchó. Y confié en él. Aplausos otra vez. Esta vez, más fuertes. Bajó del escenario. Y al salir del auditorio, miró de reojo la sala donde guardaban el motor. No entró. Solo sonrió, levemente.
Guión bajo 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 gui. Esa noche, en casa, Dora preparó un café fuerte y abrió un cuaderno nuevo. Escribió en la primera página: Proyecto de papá. En la esquina de la hoja, dibujó a mano un motor sencillo, de esos que reparaba junto a Alfredo, en el taller de tierra apisonada. Años atrás. Su mano ya no estaba allí para guiar la suya, pero su voz vivía en cada tornillo bien ajustado, en cada cálculo certero, en cada decisión silenciosa. Sacó una caja antigua guardada bajo la cama. Dentro, herramientas del padre, fotos viejas en blanco y negro, y una llave inglesa oxidada, con las iniciales de él grabadas. La sostuvo por unos segundos. Luego la dejó junto al cuaderno. Guión bajo 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 gui. Días después, un nuevo letrero fue colocado en la entrada de la sala 17. La antigua placa, Sector Técnico Proyecto Experimental, fue reemplazada por otra: Laboratorio Dora Almeida. Ingeniería silenciosa. Lucas fue quien sugirió el nombre. La dirección lo aprobó. Dora no pidió nada de eso, pero lo aceptó con gratitud silenciosa. Ahora, cuando camina por los pasillos de la fábrica, escucha voces que antes no existían. Buenos días, Dora. ¿Necesitas ayuda allá en la 17? Escuché que salvaste el proyecto. ¿Es cierto? Ella responde con gestos, con sonrisas tímidas, con ojos que aprendieron a reconocer cuando el respeto es sincero. Guión bajo 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 gui. Por la noche, acostada en su cama, escucha el radio tocando una vieja canción. Cierra los ojos y susurra al techo: Lo conseguimos, papá. No hay público. No hay focos. Pero hay un motor funcionando. Al fondo de la fábrica hay un nombre. En una puerta de acero hay una mujer de 40 años que reconstruyó lo que el tiempo intentó borrar. Y hay un sonido que nunca murió. Solo esperaba que alguien supiera escucharlo.